Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. ¿Qué opina para Televisión Española? ¿Qué opina de lo que ha dicho Aznar a Rajoy esta misma mañana de que actúe ya, que aplique el artículo 155 o que convoque elecciones generales? Yo lo que he leído es un artículo de una fundación, no de ninguna persona, sino una fundación. Mire, yo creo que este es el momento de estar unidos detrás del gobierno en defensa de la legalidad, en defensa de los intereses de todos los españoles y de todos los catalanes. Es el gobierno el que tiene la capacidad de apreciar mejor cuáles son los tiempos y cuáles son las necesidades, y creo que esa llamada a la unidad es lo que esperan de nosotros todos los españoles. El motivo por el que le pedimos tanto a Puigdemont como a Junqueras que aprovechen la excusa de la suspensión del pleno del próximo día para frenar y dar marcha atrás en su aventura alocada de la celebración de ese pleno. Bueno, yo creo que el diálogo siempre es la única salida. El diálogo tiene una vehiculización de ida y vuelta, por tanto no se puede estar simplemente en el inmovilismo. Están pasando cosas demasiado graves como para estar simplemente dejando de actuar. El laissez-faire, laissez-passer no es una solución, no es una política adecuada. Ciertamente hay que ser conscientes de que las leyes no se pueden transgredir, que no se puede hacer una ley rompiendo la ley y, por tanto, el Estado de Derecho es fundamental. Pero al mismo tiempo las leyes se hacen desde la política. Por tanto, después de los atentados tenían que decidir sus medallas de oro que tradicionalmente dan con ocasión de las fiestas del Pilar, y tuvieron el detalle bellísimo de dar esas medallas de oro de la ciudad a la ciudad de Cambrils y a la ciudad de Barcelona por haber sufrido el atentado y por la respuesta ciudadana que se dio al atentado. Entonces creo que eso es un motivo hermosísimo que, insisto, le agradezco infinitamente a la alcaldía de Zaragoza y al conjunto de la ciudad, y para nosotros es muy bonito ese gesto, e iremos con todo el agradecimiento del mundo. Por lo tanto, lo que sí que pediría a la gente, que libremente se puede expresar en el sentido que quiera, pero sí que no mezcláramos las cosas, ¿no? Porque, insisto, el motivo del viaje es el apoyo de Zaragoza a la ciudad de Barcelona y de Cambrils por los atentados que sufren. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa de radio en el que se juntan numerosas personas llegadas desde todos los lugares de las profundidades de Sherwood, proscritos y proscritas, que se acercan a esta gran mesa donde hemos colocado unas tazas de café en las portadas de los periódicos y donde tratamos de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este pequeño y complejo mundo. Me gusta eso porque cuando pienso me voy imaginando cómo va saliendo la gente de las profundidades y se va incorporando. Buenos días, pase usted, así como la merienda de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, un saludo muy especial así en medio del bosque, un saludo muy especial a todos los que se incorporan a esta hora al programa, hoy en una versión en fin, de café de puchero, de esas que tanto le gusta a Menudo Tiarro, porque ya sabéis que los días que tengo que acudir a la tertulia de la tele, pues me toca madrugar mucho, pero mucho es mucho,
y dejar el café preparado para que cuando os levantéis tengáis la mesita puesta, unos bollitos, en fin, buenos días, con una notita. Te he dejado el café bien calentito. En una semana en la que ya sabéis que este equipo ha estado en Barcelona, por lo tanto, pues necesariamente el programa de hoy también se circunscribe a lo que está ocurriendo allí en Cataluña, este pulso que se está viviendo con el gobierno de España y que tiene tan preocupados no solamente a los españoles, también a los catalanes, a media Europa y una buena parte del mundo. Luego hablaremos con Pilar de la Peña, ya veréis, porque el retrato, veréis la forma en la que lo han recogido los medios de comunicación internacionales, donde ha llegado a ser portada en un montón de periódicos. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Oye, y comenzamos siempre con la música de Fridonia, que pone la banda sonora a nuestros días. Algún día recordaremos aquellos momentos que pasabas escuchando con el pequeño transistor en la oreja este programa que se emite desde una buhardilla clandestina. You have just unfolded your eyes to this world. Within your breeze of kindness burn, but now you have a long road to take. And while you walk on it, search for your own fate, how tough it is. Bueno, antes de hacer un repaso a las portadas de los periódicos, sí que os recuerdo los mecanismos de participación en este programa. 627-002-002, 627-002-002, donde ya sabéis que a lo largo de la semana podéis dejar allí vuestras notas de audio. Hay un WhatsApp, dejáis una nota de audio, tiene que durar aproximadamente unos 30 segundos y ponéis un pequeño titular para que sepamos los temas de los que estáis tratando. Esta mecánica que hemos ido cogiendo de uso funciona bastante bien y todos los días hay decenas de mensajes. Intentamos escucharlos todos, a veces es imposible, pero intentamos escucharlos todos y poner la mayor parte de los mismos. Así que ya sabéis que una buena parte de este programa lo configura vuestra propia participación. 627-002-002. Hola, Resistencia. Tengo una petición que sé que quizás es una batalla perdida. Nada, lanza. A ver si podemos en los medios, en las conversaciones privadas y en todos los lugares dejar de utilizar la palabra Madrid como sinónimo de gobierno de España, por favor. Madrid es Madrid. El gobierno de Madrid no es Rajoy. El gobierno de Madrid es Cristina Cifuentes y si hablamos de la ciudad es Manuela Carmena. Y no es un detalle menor. No es un conflicto entre Madrid y Cataluña. No lo es. El gobierno de España es de muchos sitios más que Madrid. Y Madrid no es la imagen que se quiere proyectar en un conflicto así. Madrid tiene mucha gente con una bandera de España en el balcón, tiene mucha gente que vota a la derecha, pero tiene una alcaldesa como Manuela Carmena, tiene gente que se manifiesta en la Puerta del Sol en solidaridad con los abusos que se vieron en Cataluña. Entonces, por favor, dejad de decir Madrid, dejad de decir la prensa de Madrid. Yo no digo la independencia de Barcelona, yo no digo en lugar de la Generalitat el gobierno de Barcelona, yo no digo de Puigdemont que es el presidente de Barcelona, yo no personalizo en Barcelona. Es algo que me duele bastante porque soy de Madrid de toda la vida y estoy muy lejos, yo y todos los que me rodean, de parecerme ni un ápice a lo que la gente se refiere cuando habla del gobierno de Madrid. Así que por favor, a ver si podemos decir el gobierno de España. Ah, qué sabias palabras, Rafa Guantini, porque además ya lo hemos denunciado en este programa siempre. Uno de los peores males que asolan a la humanidad es siempre la generalización, tratar de uniformar a todo el mundo pensando que todo es igual y aunque parezca lo mismo, aunque estén incluso cerca, hay muy diferentes posturas, ¿no? Bueno, pero en fin, pues mira, vamos a estar atentos a esta petición. Bueno, las portadas de los periódicos. Dice el periódico ABC, CaixaBank y el Sabadell sacan sus sedes de Cataluña. Hablaron con la Casa Real y Rajoy y avisaron a Puigdemont de que se iban a trasladar. El Constitucional prohíbe a los golpistas, dice el ABC, usar el Parlament para declarar la independencia. Un mozo revela las instrucciones en la víspera del 1 de octubre. No olvidéis que sois la policía de la Generalitat. Eso en una portada del ABC que tiene a Oriol Junqueras en su imagen principal y que ya sabéis que lleva unos días que su cabecera ha sido
ha sido ilustrada con una bandera de España y que tiene un pequeño trocito también con la bandera de Cataluña, pero básicamente es la bandera de España. En fin, la imagen es, bueno, periódico ABC, en ese tono prebélico que utilizan todas las portadas de los periódicos y que tanta inquietud nos provoca. Ya llevamos diciéndolo unos días, que se está utilizando un lenguaje, se está utilizando una forma de presentar, de plantear esta información que provoca miedo. Doble golpe a la independencia. A 3 días de la amenaza de secesión de Cataluña, dice el periódico El País, el Tribunal Constitucional suspende la sesión del Parlament para la ruptura y Rajoy facilita a CaixaBank su salida de Cataluña tras la retirada del Banco Sabadell. Bueno, es que el Banco Sabadell, sabéis que anunció ayer, casi por sorpresa, que se retiraba de Cataluña y que trasladaba su sede social a Alicante. Y fijaos que también había una cierta preocupación por la posición de CaixaBank, porque sí que estaban observando los responsables de las entidades financieras que se estaba produciendo bastante movimiento de capitales. Esto no tenéis más que acercaros a cualquier sucursal para que os cuenten que hay un montón de personas, de clientes de estas entidades, que preocupadas por la situación, porque decía la CUP, hay quien creía ver en esto un movimiento casi de patriótico, ¿no? Decían, bueno, si se quieren marchar, y lo planteaban casi en términos patrióticos. Yo creo, por eso ayer poníamos un tuit, si no hemos aprendido a estas alturas que los bancos no tienen patria, que los bancos lo que tienen son intereses, no hemos aprendido nada. El problema es que había un montón de clientes que estaban sacando el dinero porque ante la incertidumbre no sabían si se podía dar una situación. Imaginaos que declaran la independencia unilateralmente, desconectan y se produce, no ya que las cuentas vayan a desaparecer, pero se produce un movimiento telúrico que provoque que no puedas operar en el cajero durante varios días, ¿no? O incluso sobre las cuentas, o que las aplicaciones al final, por el miedo, por el pánico de la gente, pues puedan terminar bloqueadas. Porque hay una cosa en banca que se conoce como bank run, que es el pánico bancario, que consiste en que sabéis que los bancos no tienen todo el dinero que de los clientes, mucho están en inversiones y el dinero está constantemente fluyendo. Si quisieran devolverle todo el dinero que tienen depositado a los clientes a la vez, no tendrían suficiente. Así que cuando se produce el bank run, eso quiere decir que los clientes por pánico empiezan a sacar dinero, a moverlo. ¿Qué es lo que provoca? La quiebra del banco. Así que imaginaos, esto es un escenario que provoca per se ya el miedo de los usuarios, y la prueba está en que en los últimos días se ha movido muchísimo dinero. Ayer el Sabadell se reunió, el Consejo, por la tarde, y sabéis que aprobaron la salida del Banco de Cataluña, la salida de la sede social, lo cual provocó algo de tranquilidad. Bueno, es increíble porque cuando se empezó a especular con que el banco iba a anunciar eso, se empezó a especular por la mañana, lo publicó el periódico El País diciendo que por la tarde se iba a aprobar, el Sabadell subió en bolsa. Así que los mercados de patria no entienden, pero de negocios, pues parece ser que sí, ¿no? Lo digo porque ha provocado algún rechazo he visto en algunos comentarios en internet diciendo es increíble cómo abandonan el barco, no sé qué, pidiéndole a entidades financieras, que os podéis imaginar el interés que tienen en todo esto, más allá de si hubieran tenido la más mínima sospecha de que quedándose ganaban un 0,1% más, creedme que se habrían quedado. El periódico El Mundo dice: el gobierno facilitará la salida express de empresas catalanas, porque con la salida del Banco Sabadell se daba una circunstancia. Resultaba que CaixaBank, el Banco Sabadell hacía 2 años había tomado la decisión de poder cambiar la sede social de forma express, pero el CaixaBank no. Y para facilitar esto, el gobierno va a tomar algunas medidas para tratar de permitir por ley el traslado de las empresas que quieran hacerlo. El gobierno facilitará la salida express de empresas catalanas, dice el periódico El Mundo. CaixaBank aprueba hoy el traslado de su sede a Palma. El Sabadell formalizó ayer el cambio a Alicante y Catalana Occidente anuncia su salida. Las acciones de las 3 entidades se disparan. Esto es muy importante también porque me da la impresión de que había una cierta ingenuidad con lo que iba a ocurrir, y mirad que lo llevamos tiempo diciendo. Las empresas es muy probable que acudan. Ahora lo que ha ocurrido con la salida del Sabadell y de CaixaBank es que esto es como un río que está taponado, y de pronto 2 o 3 importantes empresas de esa dimensión hacen zas y liberan el agua. Y lo más probable es que muchas de las empresas que tienen la matriz en Cataluña y que son de este tamaño, de esta dimensión, o que son de dimensión relevante, terminen siguiéndole los pasos, porque tener el banco en una comunidad o en un país al lado, en el caso de que llegase a declararse la independencia unilateral,
sin saber cuánto tiempo duraría eso, cuáles serían los mecanismos legales, a qué legislación respondería, si a la española o a la catalana, cuál es la legislación catalana por desarrollar. Todo eso provoca una enorme incertidumbre y una sensación de indefensión jurídica que hace que las empresas, antes que eso, se van a un notario y cambian la dirección, que no es tan complicado cambiar la dirección, porque claro, parece que es que se trasladan con todos los empleados, con sus maletas y con caravanas de coches, pero esto no va así, os podéis imaginar. Cambiar la sede, otra cosa es lo que pasa a medio plazo, que lo más probable es que se trasladen allí decenas de puestos de trabajo, pero a corto plazo lo que sucede es que alguien se va a un notario y cambia directamente, simplemente hace un poder notarial para cambiar dónde está la sede social, ¿no? Así que, o la sede fiscal, no es una cuestión, digamos, tan compleja, ¿no? como lo que puede parecer, y sin embargo tiene importantísimas consecuencias para la economía no solamente de Cataluña, sino también para la economía española. Solo os lo planteo en estos términos, para que entendáis la gravedad de lo que está ocurriendo, y por eso hemos sido muy insistentes en este programa. Cataluña tiene una deuda que está financiada internacionalmente. En el caso de que todas las empresas siguieran el paso de estos bancos, no es nada descartable que esa deuda que Cataluña termine convertida en bonobasura. Esto puede pasar y eso tendría unas consecuencias, entre otras cosas, porque cambia el PIB de Cataluña en cuanto se mueven las empresas y la incertidumbre, y después empiezan, ya lo sabéis, los análisis de los inversores sobre la seguridad que da o no invertir sobre deuda de ciertas comunidades, y las consecuencias económicas pueden ser nefastas. Por eso cuando se hablaba de el viaje que supone esto, yo hablaba con algunos amigos estos días, gente de independentistas, de la CUP, y decían, es que da igual, es que yo tengo un planteamiento casi anticapitalista y me da exactamente lo mismo en las consecuencias, en cuyo caso está muy bien la reflexión. Lo que es de una enorme ingenuidad es pensar que los mercados a esto no responden, porque los mercados son tremendamente temerosos a la sensación de inseguridad jurídica, ¿no? Y os lo decíamos, os lo explicaba el otro día Emilio Silva aquí en el programa. Aplicar el 155, el artículo 155, tiene unas connotaciones muy complicadas. Imaginaos lo que supone que no hay una legislación que regule todo eso. Si aplicas el artículo 155 y el Corte Inglés, que tiene una sede en el corazón de Barcelona, está litigando contra la administración, que esto es muy frecuente entre las empresas, que pueden darse litigios de todo tipo y de toda naturaleza. Puede tener que ver con los horarios de apertura, puede tener que ver con los precios, puede tener que ver con la instalación de la sede y simplemente una cuestión patrimonial o relacionada solamente con la cuestión urbana de las puertas que abres y por dónde las abres. Lo que sea, ¿no? La legislación a la que ellos decidan ampararse para proteger sus intereses y llevar a los tribunales a las administraciones, que esto es muy frecuente en cualquier lugar del mundo. Pues imaginaos, se produce el artículo 155 y a partir de ahí, ¿a qué gobierno reclamas? Porque unos a otros se van a tirar la pelota. Es decir, la sensación de inseguridad jurídica es altísima, porque como no hay una legislación, tú puedes tirar contra la administración de la Generalitat y te pueden decir, no, oiga, nosotros estamos intervenidos, usted hable con la administración central, y la administración central te puede tirar. Así que no es un escenario en absoluto, por eso no es que se considere de una extraordinaria gravedad, sino que se están conteniendo porque no hay una legislación. Y luego hay algo que escuchábamos ayer, el problema, lo decía además el líder del PSC, Miquel Iceta, el problema de aplicar una cosa así es que hay que tener un plan de salida. Es decir, uno sabe cómo lo aplica, pero luego cómo lo retira. ¿Cómo vuelves a la normalidad? Porque decía Miquel Iceta, en política hay que tener pensado el camino de ida y el camino de vuelta. Pero después, ¿cómo volvemos a la situación en la que estábamos? Y eso nos preocupa mucho de todo este proceso. Por eso le preguntábamos a Luis Llach en los últimos días, ¿a dónde conduce todo esto? Porque si se aplica el artículo 155, es verdad, Cataluña ha enviado un mensaje a España y a Europa, un mensaje que tiene que ver con lo que están dispuestos a tolerar, que debe ser escuchado con muchísima atención. Pero ¿a dónde conduce esto? Porque da la impresión de que la consecuencia de todo este viaje puede ser una auténtica restauración, es decir, que se le quiten las competencias a Cataluña, competencias que le han costado años conseguir y que no las vuelvan a recuperar, ¿no? O que no recuperen más que la mitad. Es decir, todo el desarrollo que ha conseguido, toda la prosperidad que ha conseguido Cataluña puede ser aprovechada por los duros, que llevan años hablando además de recuperar algunas de las de las transferencias y puede ser una oportunidad que van a aprovechar los brutos, ¿no? Así que
¿Cuál es el camino que tiene todo esto? Porque si el camino es una posibilidad, pues se puede entender tanta determinación, pero si la consecuencia de todo esto es esa, más los posibles elementos trágicos, que no son menores tampoco y que todos sabemos que están sobre la mesa. Bueno, pues esto en la portada del periódico El Mundo, donde entran ahora a jugar un papel las posiciones económicas, que es igual lo mismo que lleva a su portada el periódico La Razón. Catalexit. La marcha de los bancos abre una fuga masiva de empresas. El Sabadell traslada su sede social a Alicante y el Consejo de CaixaBank se reúne hoy para valorarlo. Las dos entidades suben en la bolsa tras el anuncio, dice el periódico La Razón, y el gobierno prepara un decreto para facilitar la salida exprés de las sociedades. También Rajoy sondea a empresarios políticos y líderes europeos para blindar su respuesta al desafío. Moncloa avisa de que el 155 no es una varita mágica y Puigdemont burla la prohibición del Constitucional con un pleno de sedición ficticia. Bueno, claro, sabéis que el Constitucional ha prohibido el pleno que se había anunciado para el lunes, donde presumiblemente se iba a declarar la independencia de forma unilateral. Y el Constitucional lo ha prohibido y se habla de la creación de un pleno extraordinario, dicen virtual, de otra naturaleza que pudiera poner en marcha ese proceso de declaración unilateral de independencia. Bueno, José María Aznar. Bueno, en realidad José María Aznar no, sino la Fundación FAES emitió un comunicado pidiendo dureza al gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, viene a insinuar que si no tiene esa actitud y esa determinación y esa firmeza, que debería convocar elecciones. Y ayer le preguntaban, estaba Dastis, ministro de Asuntos Exteriores, rodeado de periodistas, y una periodista de Televisión Española le preguntó qué le parecía esto. ¿Qué opina para Televisión Española? ¿Qué opina de lo que ha dicho Aznar a Rajoy esta misma mañana de que actúe ya, que aplique el artículo 155 que convoque elecciones generales? Yo lo que he leído es un artículo de una fundación, pero no de ninguna persona, sino una fundación. Mire, yo creo que este es el momento de estar unidos detrás del gobierno, en defensa de la legalidad, en defensa de los intereses de todos los españoles y de todos los catalanes. Es el gobierno el que tiene la capacidad de apreciar mejor cuáles son los tiempos y cuáles son las necesidades, y creo que esa llamada a la unidad es lo que esperan de nosotros todos los españoles. Eso decía Dastis, pero no han caído nada bien las palabras de José María Aznar, porque se empieza a poner sobre la mesa algo que no pocos pensamos que es la única salida a todo este atolladero. Porque parte del problema de lo que está ocurriendo en Cataluña está relacionado con el rechazo tan fuerte que hay en Cataluña al gobierno de Rajoy. No solamente por Mariano Rajoy, por la actitud ante la corrupción. Claro, imaginaos, ayer había un tuit muy gracioso que decía, pues no sé por qué se quieren marchar, total, Xavier García Albiol, Cospedal, está Jorge Fernández Díaz, etcétera, etcétera. Dan ganas de quedarse. Luego encima ves el periodismo patrio y la cosa es escandalosa. Ayer entrevistaron en una televisión, no sé si fue ayer o antes de ayer, en una televisión nacional, a Manolo el del Bombo, para ver qué pensaba de la desconexión, para ver qué pensaba de la independencia de Cataluña. Manolo el del Bombo, en una tertulia política, ¿eh? Y claro, ve uno eso y se avergüenza de vivir donde vive. Y luego había otra cadena de televisión, Antena 3, había publicado un tuit en el que ponía, es que es un poco más complicado eso, pero la simplificación sí que es correcta, en el que ponía en boca de un perro, que no le habían dejado entrar en un acto de animales, y entonces ponía palabras en boca de un perro, y esto es literal, os juro que no me lo estoy inventando. Yo no entiendo qué está pasando, solo soy un perro policía vetado en un evento de Cataluña. Un tuit de Antena 3. Y así está el patio. Entonces resulta que es que, en realidad, por quitarle un poco de hierro al community manager o al que redactó semejante noticia, por quitarle un poquito de responsabilidad, en realidad lo que hacía era coger un comentario de Facebook, una noticia en Facebook, donde una presunta asociación animalista, porque nadie sabe exactamente qué asociación es esa, pero la asociación Héroes de Cuatro Patas, que se encarga de buscar un final feliz a todos los perros que hayan servido a instituciones públicas, dice, y que ha denunciado a través de su página de Facebook, dice la noticia, que uno de los perros ha sido votado en un evento por haber trabajado para la Policía Nacional.
El perro iba a asistir junto a su adoptante y otro compañero a un acto en Cataluña para dar a conocer la labor de los animales en el cuerpo y dice que fue vetado. Y entonces era la noticia en Facebook la que puso eso en realidad. Denunciaba eso, decía: reconozco que soy un poco granujilla y un poco travieso, lo que no entiendo es por qué a algunos no les gusta mi presencia, no entiendo lo que pasa en Cataluña, pero lo único que sé es que tenía que ir a un lugar y ahora no quieren que vaya. Yo no entiendo lo que está pasando, solo soy un perro. Había redactado la persona que publicó eso en Facebook. Antena 3, alguien llegó, vio esa noticia, le pareció gracioso y tituló con eso. Pero claro, cuando uno abre internet y ve Antena 3, yo no entiendo lo que pasa, solo soy un perro, un perro policía vetado en un evento de Cataluña, se lleva uno una impresión sobre cómo está el estado de salud del periodismo patrio que, en fin, provoca pánico, provoca pavor. Estás escuchando La Cafetera. Piensa sobre esto, que estas subidas de música la hago para el momento de reflexión. For your own fate, how tough it is. Obdemurian 627-002-002. Buenos días, Resistencia. Me gustaría hablaros de todos esos anuncios de grandes empresas, especialmente bancos, que dicen que van a cambiar sus sedes desde Cataluña a cualquier otro punto del Estado español para protegerse ellos mismos y sus clientes ante un posible escenario de independencia. Pareciera que al día siguiente no fuesen a abrir las oficinas bancarias en Cataluña, o que esos grandes edificios de oficinas en los que operan se fuesen a quedar desiertos. Pues yo me remito a lo que dijo ayer jueves el economista Santiago Niño Becerra en la ventana de la cadena SER, que una empresa cambie su sede fiscal pues no significa absolutamente nada. Necesitas un cuartito, un teléfono y alguien que atienda el teléfono. No es más que un sitio al que van a llegar las cartas. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Se han metido a hacer política? Vale que son parte del establishment y que el establishment siempre cuida del establishment. Al gobierno le vendrá bien y a otros interesados también. Pero yo creo que deberíamos mirar al sospechoso habitual, el dinero. Están infundiendo un temor, y siempre que hay temor hay incertidumbre. Donde hay incertidumbre aparece la volatilidad, que es el escenario perfecto para aquellos que saben especular. Solo les invito a que miren qué bancos, qué empresas han subido en bolsa y cuáles han bajado. No tengáis duda que en las últimas horas hay gente que ha hecho muchísimo dinero. Sí, tienes toda la razón, de Murian, es a lo que me refería antes, y además esa volatilidad también tiene consecuencias. Yo voy a decir, vamos, lo puedo contar aquí. Mi madre, que tiene cuenta en uno de esos bancos, y me llamó la semana pasada cuando estaba en Barcelona y me dice: oye, Fernando, estoy muy preocupado porque ¿qué es lo que pasa? Si de pronto hay unos días que no puedo operar. Digo, mira, mamá, no va a pasar eso porque esta situación, entre otras cosas, porque está protegida por el Fondo de Garantía de Depósitos. Y el Fondo de Garantía de Depósitos, sabéis que es un gran fondo que hay, que además está avalado por la Unión Europea. Es decir, pagan los bancos alemanes. En el caso de que esto se fuera todo a pique, que sería un desastre de dimensión colosal. Porque en esos bancos no solamente hay pequeños inversores y gente que tiene pequeñas cuentas corrientes. Una buena parte de los clientes de estos bancos están fuera de Cataluña, no están en Cataluña. Y sería tan desastroso, pero claro, eso tiene consecuencias atroces. Tú tienes que pagar a tus empleados, por ejemplo, tienes que pagar las nóminas y de pronto tienes el sistema caído durante 3 días y la gente no puede cobrar y tampoco puede, caído, ni siquiera digo que se produzca un corralito, sino que simplemente por la avalancha de usuarios, por el miedo de los usuarios, te encuentres con que no puedes pagar las nóminas en el día que tienes que pagarlas. Y la gente tiene que pagar a su vez la letra a otro banco, la letra de su hipoteca, o tiene que pagar a su vez a la señora de la limpieza, que tiene que comer con eso, o tiene que pagar a su vez, y a partir de ahí empieza una escalada, una sucesión. Eso es, intencionadamente o no, yo os digo que en el caso de los bancos es bastante evidente que se produce en realidad por el movimiento de capitales y por el miedo al vacío de las cuentas. Porque se está produciendo, o sea, se estaba produciendo después del anuncio de que se trasladan la sede, ¿no? Porque empezó a subir en bolsa. Pero en las semanas pasadas ha habido un auténtico pánico. Y otra cosa es que los bancos no expliciten en qué ha consistido exactamente, pero no tenéis más que iros a cualquier sucursal de un banco que esté cerca de una de estas entidades y os van a decir que lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, si eso se produce en un contexto en el que hay un temor real a que se produzca una declaración unilateral de independencia, una aplicación del artículo 155 y consecuencias, por lo tanto, económicas de carácter inmediato, pues el pastel está servido, ¿no?
Pero quiero decir que tiene muchas consecuencias y cuidado con ver en esto grandes operaciones, porque de verdad vuelvo a insistir, o sea, si alguna de estas entidades hubiera sospechado, creído, soñado que podía sacar un mínimo de beneficio quedándose, se habrían quedado. Y alguien decía, bueno, ya veremos cuando Cataluña se convierta en paraíso fiscal. Pues una de estas entidades volverá a ir al notario y cambiará su sede y la pondrá allí. O sea que esto funciona así y el dinero es así, no entiende de patrias ni de llamadas. Yo te aseguro que si llama el presidente del gobierno al presidente de una entidad financiera y le dice, oye, mira, es el momento de apostar por patriotismo, le dice, oiga, mire, es que además hay una cosa que no se entiende. Hoy la propiedad de los bancos ni siquiera está en manos de las personas que vemos, de los consejos que vemos. Muchos de ellos los propietarios de los bancos son grandes inversores internacionales, de unas dimensiones tan absolutamente gigantescas. De hecho, el presidente o incluso los consejos, los equilibrios del consejos, por ejemplo, del Sabadell o de CaixaBank, vemos que hay gente con mucho, digamos que son catalanes y tal, pero esto en unos años va a dejar de ser así, porque la presidencia, la gobernanza de estas grandes entidades ya no se decide ni siquiera en términos locales, se decide con unos contrapesos gigantes de los inversores, y los inversores estamos hablando de compañías de un tamaño que son auténticos países en capacidad, ¿no? Con los que, por cierto, el presidente de un gobierno no tiene interlocución alguna, ¿no? Porque son supra entidades financieras, ¿no? Y muchos de ellos ni siquiera son solo una entidad financiera, sino son un montón de fondos de capital que están en China, en fin, bueno, que es una cosa absolutamente endiablada. Así que lo digo porque a mí me parece inquietante, no digo que parezca bien o parezca mal, como podéis imaginar yo soy extraordinariamente crítico con este modelo que hemos creado de financiero, pero es verdad que hay una cierta ingenuidad en la mirada que se observa de algunas personas, ¿no? De cómo explican el funcionamiento del mundo. Dicen, no, el del Sabadell ha decidido que cambia la sede, ya, claro, como que el del Sabadell le hace una llamada a Mariano Rajoy y tiene capacidad para decir eso porque le venga a él. Es que no es así, tiene miles de pequeños accionistas. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en el Banco Sabadell hay una buena parte de sus trabajadores que son independentistas. Esto está declarado, lo ves en el apoyo sindical que tienen, por ejemplo, en la organización sindical. Que si, de verdad, si esto no fuera una cuestión puramente económica, el incendio sería de dimensiones gigantescas, ¿no? Pero bueno, esto por hacer un poco un retrato de la complejidad, por eso decimos, en este mundo tan complejo, tan cambiante en el que vivimos. Bueno, mientras tanto, nos encontramos con que Albiol, ayer le escuchamos pidiendo, Xavier García Albiol, el representante del Partido Popular en Cataluña, así van las cosas como están, pedía que a los independentistas que frenen la declaración unilateral de independencia. El motivo por el que le pedimos tanto a Puigdemont como a Junqueras que aprovechen la excusa de la suspensión del pleno del próximo día para frenar y dar marcha atrás en su aventura alocada de la celebración de ese pleno, donde pretenden llevar a cabo la aprobación de la Declaración Unilateral de Independencia, una declaración que podrían llevarla a cabo o no en un pleno virtual, pero que es evidente que no tendría ningún efecto y que seguro provocaría alguna reacción por parte de las instituciones democráticas de nuestro país. Eso decía Xavier García Albiol, aunque como reconocen las portadas, lo reconoce hoy la portada de el periódico La Razón, la aplicación del artículo 155, lo decía Mariano Rajoy, ni siquiera es la solución, porque nadie sabe qué alcance tiene, qué límites y ni siquiera cuál es el camino de vuelta. Pero además, aunque el gobierno lo utiliza, tiene esa carta y la está utilizando como amenaza, está por ver que tuviera la eficacia que pretende el gobierno. Lo decía Forcadell en Catalunya Radio, el artículo 155 acabaria ensanchando el espacio soberanista, dijo ayer. Aplicar el 155, que entenc que vostè m'està fent referència, jo crec que seria un efecte totalment contraproduent del que pretén l'estat espanyol. És a dir, jo crec que l'estat espanyol ha comès molts errors, però jo crec que aquest seria el més greu, perquè precisament produiria l'efecte contrari, perquè hi ha moltíssims ciutadans d'aquest país que, evidentment, estarien disposats a defensar l'autogovern, però les institucions. I, per tant, jo crec que això produiria l'efecte contrari, que acabaria eixamplant l'espai de l'independentisme o l'espai sobiranista. Bueno, y en los periódicos catalanes, en La Vanguardia, dice CaixaBank y Sabadell trasladan sus sedes por el temor a la declaración unilateral de independencia.
La entidad barcelonesa elige Palma y la vallesana opta por Alicante. Las acciones de los dos bancos rebotan hasta un 6% tras el anuncio. El gobierno facilita la marcha de empresas con un nuevo decreto ley y Puigdemont y Junqueras evitaron evaluar ayer la salida de las entidades. También, dice el periódico La Vanguardia, las reservas de hoteles y apartamentos en Cataluña registran fuertes caídas. American Airlines recomienda no viajar a Barcelona hasta el 13 de octubre y Rajoy dice que solo habrá diálogo si se vuelve a la legalidad. El paisaje financiero, dice, el emblemático edificio de Banco Sabadell en la Diagonal, forma parte del eje económico de la capital catalana. En un extremo de la avenida se sitúan las dos Torres Negras. El Constitucional también suspende el pleno que debía tratar la independencia. Los comunes facilitan que se celebre una sesión en el Parlamento sobre el 1 de octubre, dice La Vanguardia en su portada. Y mientras tanto, el periódico de Cataluña, salta la banca. Los efectos de la amenaza de independencia unilateral. La inestabilidad fuerza al Sabadell a fijar su sede social en Alicante y CaixaBank debate trasladarla a Baleares. El Constitucional suspende el pleno del Parlamento por el 1 de octubre, declarado nulo por anticipado cualquier acuerdo de la Cámara sobre el referéndum. Y también, carta de un grupo de mandos de la Policía Nacional. Pedimos disculpas por los excesos que se hayan producido, dice el periódico de Cataluña. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Sigue con nosotros aquí en La Cafetera. Es que es viernes. Hoy no tenemos película, ¿eh? Hemos estado toda la semana en Barcelona. Pero bueno, los viernes diversión. Farmacia, dígame. Buenos días. Mire, soy Fernando Berlín, de La Cafetera. Su conciencia. Perdón, ¿es verdad que ustedes no venden preservativos? Pues sí. Por razones morales. Sí. Pero esto es legal, ustedes son una farmacia. Así va el país. Si lo venden en cualquier sitio, hasta la gasolinera, pues aquí también se puede vender o no vender. Una cosa ni de urgencia ni nada. Bueno, eso depende, yo le podría contar a él. Y me dice que es estrictamente por razones morales. Eres la Resistencia. Y no estás solo. Digo, para oxigenar un poco. Estos días es inevitable que el porcentaje de información sobre Cataluña ocupe el 99% de los programas y emisiones. Y en esto también hay una reflexión, yo lo sé, porque además hoy que no puedo contestar a los mensajes, ya veo a Menudo Tiarro ahí atizando en el Twitter. Pero es inevitable. El foco está colocado sobre Cataluña, que además, como decíamos ayer, tiene muchísimos perfiles, ¿no? Porque hay uno que tiene que ver con la idea que tenemos de democracia, hay otro perfil que tiene que ver con lo económico, hay otro perfil muy diferente también que tiene que ver con la represión policial, en fin, digamos que con la alta política, también con la pequeña política, con lo local, con los nacionalismos, con los fundamentalismos también, que también los hay. Así que son muchos debates solapados que hacen que el programa fije su foco de interés en Cataluña, ¿no? Porque luego veo algunos comentarios de ¡ay, qué agotamiento! Otra vez Cataluña. Nosotros estamos un poco agotados, ¿eh? Hemos pasado por allí la última semana y realmente es como, estaría muy bien oxigenar un poco, pero es verdad que es que aquí se dan muchos debates y cuando además venimos durante tantos meses hablando no solamente de estos días, sino de otros aspectos derivados, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la semana pasada tuviéramos la película La Ola para comentar aquí en el programa hace que reflexionemos mucho. Algunas de las imágenes que hemos visto estos días allí en Barcelona nos preocupaban mucho, ¿no? La manera en la que los símbolos, las banderas, la música, las canciones, la uniformidad, la crítica, la descalificación al de enfrente, todo eso se va instalando. Este fin de semana se va a producir una manifestación en Cataluña el domingo que ha sido convocada por... Bueno, el llamamiento lo ha hecho Xavier García Albiol, entre otros, pero ha sido convocada también por la extrema derecha. Y no, todo esto no hace que precisamente la combinación sea nada tranquilizadora, ¿no? Así que digamos que este asunto toca muchos y muy diferentes aspectos y por eso nos interesaba también
también recordarlos en estos días, ¿no? En fin, bueno, os podéis imaginar. Desde el 1 de octubre se han producido muchas cosas, se han producido muchas situaciones. En esta semana que pasábamos en Barcelona, donde vivíamos los incidentes que tuvieron lugar desde el propio día 1, y ya parece que ha pasado un mundo, una época, ¿no? Por lo que hace referencia a la actuación de la policía, decir primero que no se cumple con los acuerdos de la Junta de Seguridad, en que se tenía que actuar a reacción. Quiero decir también que claramente Mariano Rajoy no está a la altura de sus responsabilidades de Estado. Alguien que tiene responsabilidades de Estado tiene que proponer soluciones, tiene que buscar la manera de generar diálogo. Per això avui, amb aquesta jornada d'esperança i també de patiment, els ciutadans de Catalunya ens hem guanyat el dret a tenir un estat independent que es constitueixi en forma de república. Los Mossos, según ha informado la delegación del Gobierno, han pedido apoyo esta mañana a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y todos estaban allí para cumplir una decisión judicial. Una decisión judicial que ha venido motivada sencillamente porque el señor Puigdemont, la democracia le viene enorme, nunca la ha entendido y ha considerado que su voluntad y sus ambiciones personales y políticas eran la única ley de Cataluña. Y con gente por todo ello, y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional. El rey, como jefe del Estado, lo que ha destacado es la continuidad histórica de España, a pesar de los desafíos secesionistas de algunos, y sobre todo que hay que garantizar la concordia, la convivencia y la legalidad. Nosotros, los socialistas, coincidimos con el jefe del Estado en la defensa de la Constitución española, del Estatut de Cataluña, de la legalidad y el Estado de Derecho. Nunca habíamos visto al jefe del Estado de esta manera tomar partido por una de las partes y dejar fuera de su discurso a millones y millones de españoles que no ven. Y nosotros creemos que ha sido un mensaje claro, que es un mensaje firme y que era un mensaje imprescindible en estos momentos, ¿no? La situación es grave, la situación es complicada, estamos todos preocupados, todos los españoles, especialmente los catalanes, tenemos esa preocupación, i jo crec que hacía falta un mensaje. Hem rebut diverses propostes en aquestes darreres hores i en rebrem més. Totes elles coneixen de primera mà la meva disposició a emprendre un procés de mediació. Ho reiterarem tantes vegades com faci falta. Pau, diàleg i acord formen part de la cultura política del nostre poble. Tanmateix no hem rebut mai cap resposta positiva per part de l'Estat a cap de les opcions de mediació que ja hi ha sobre la taula en aquests moments. I crec amb tota sinceritat que torna a ser una greu irresponsabilitat no atendre els precs que envien gent de dins i de fora de Catalunya i també de fora de l'Estat per tal que aquest conflicte s'encarrili. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran, pero es mentira. La Guardia Civil y la Policía Nacional no son culpables de lo que probablemente sea un tumulto. Yo siento mucha pena y mucho dolor de que esta haya sido la respuesta, porque quiero dejar muy claro que aquí nadie odia a nadie, que aquí no queremos dejar España porque la odiemos, ni porque nos den asco, ni por nada de eso. Simplemente a veces los caminos van mejor si se separan, y es nuestro caso. Creemos que las cosas van a funcionar mejor si somos independientes y hacemos las cosas a nuestra manera, que creo que son distintas a como lo hace España, y ayer se demostró que las cosas fueron muy distintas. Y así vamos viendo un día tras otro cómo pasaban las horas en Cataluña con estas tensiones tan importantes que se han vivido, tan preocupantes, tan tristes. En fin, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Prensa Internacional.
Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. El lien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Bueno, y como cada semana le hemos pedido a Pilar de la Peña que nos ayude monitorizando lo que está publicando la prensa internacional. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días a todos. Y me imagino que en estos días están muy centrados en lo que está ocurriendo en Cataluña, ¿no? No hay otro tema sobre España. Eso te iba a decir, más que centrados es que no hay otro tema sobre España y casi me atrevería a decir que ha sido el gran tema internacional. Siempre decimos que siempre que hablamos en la sección decimos que otro gran tema internacional ha habido. Pues yo te diría que en esta semana el gran tema en todo el mundo ha sido Cataluña, ha sido lo que ha pasado en el referéndum del 1 de octubre y luego todas las consecuencias, todo lo que ha ido pasando esta semana ha tenido una repercusión y un impacto, me atrevería a decir que enorme y bestial casi, ¿no? Sorprendente para una noticia que se genera en España, ¿no? Que no estamos tan acostumbrados, pero que esto me parece, ya lo comentábamos el lunes, ¿no? Las portadas, es que prácticamente la totalidad de las portadas de los grandes medios internacionales, New York Times, Washington Post, los europeos, prácticamente todos llevaban las fotos de las cargas policiales. Ha sido realmente el tema que ha centrado la atención. Han puesto en evidencia los incidentes, eso sí, ¿no? Sí, realmente ha sorprendido mucho. Yo creo que ha sido portada en tantos medios porque ha causado asombro que esto sucediera en España, que esto sucediera con votantes. Además, es verdad que muchas de las imágenes, había muchísimos corresponsales en Barcelona en ese día, entonces lo vivieron en directo, ¿no? De hecho, había varios pues conexiones en televisión que lo estaban prácticamente retransmitiendo en tiempo real algunos de los incidentes. Entonces, ha llamado mucho la atención eso, ¿no? Que fueran pues familias, personas mayores o gente joven que simplemente querían votar y que hubiera, digamos, esas cargas policiales ha llamado mucho la atención. Eso es lo que quizá ha impactado más, ¿no? Esta sensación. No entra mucho en si ha habido desproporción, pero simplemente el hecho de que hubiera cargas policiales ya en sí mismo ha sido la noticia. Y en los editoriales, ¿cuál es la temperatura de los medios internacionales? ¿Qué es lo que opinan a grandes rasgos? Bueno, eso es interesante porque, por ejemplo, por las portadas el impacto ha sido muy grande y, como decía el New York Times, es verdad que ha generado un sentimiento de mayor solidaridad, de mayor simpatía hacia la causa independentista catalana. Se podría decir que, en cierta forma, han ganado una batalla, han ganado parte del partido, pero es llamativo que en los editoriales, que es un poco la voz por la que hablan los medios internacionales, la mayor parte de ellos lo que sobre todo pide que haya un paso atrás de las dos partes y en particular el Financial Times, por ejemplo, incluso decía al independentismo catalán, ¿no? Que era necesario que hubiera un paso atrás porque la declaración de independencia era una irresponsabilidad y no llevaba a ningún lado, ¿no? El Wall Street Journal era incluso más duro, decía que era una trampa que le estaban tendiendo los independentistas a Rajoy, que no debía caer porque era un problema que ellos mismos habían creado. Pero en general Le Monde también decía que pedía a los dos, tanto a Rajoy como a Puigdemont, siendo bastante más sensible con, digamos, las reclamaciones catalanes, pero lo que les decía es que tenían que salir de la política de lo peor y de la política del enfrentamiento directo, ¿no? Había otro editorial también bastante llamativo de The Times que decía que Rajoy debía trabajar para alcanzar un acuerdo o debía dimitir, porque en este caso sí da un poquito la sensación de que ninguna de las dos partes tiene toda la razón y es necesario que se sienten a dialogar. Eso es un poco el mensaje desde fuera, ¿no? Aparte del asombro que causaban los incidentes del domingo, el no entender cómo ha llegado esto hasta este punto y luego hay una enorme preocupación. O sea, os decía que realmente ha sido el monotema esta semana porque ha habido artículos hablando un poco de si esto puede provocar el colapso de España. Había una columna en The Independent que decía que sí, que realmente se estaban fracturando cosas importantes en España con todo lo que estaba pasando. Había también otro reportaje de Radio France que decía, pero ¿quieren los españoles acabar con España? Un poquito diciendo que qué está pasando aquí, cómo es posible que esto esté llegando hasta ese punto. La BBC decía algo así como que era la mayor crisis política para una generación. Todo esto está, ya os digo, está en todos los debates en el exterior y con un poco esa sensación de que es necesario que se eche un poco el freno de mano y que se sienten a dialogar porque desde fuera se ve realmente que hay una solución posible.
Y la mediación internacional, porque en las últimas horas hemos visto cómo se proponían algunas fórmulas, ¿cómo lo acogen los medios internacionales? Pues se muestran más bien escépticos, entre otras cosas porque todos destacan y todos recogieron, por ejemplo, lo que dijo la Comisión Europea, ¿no? El comunicado de la Comisión Europea y las reacciones de los líderes europeos, que realmente en el mejor de los casos habían sido tibios, por no decir que directamente se habían alineado con las tesis del gobierno español, ¿no? Entonces han entendido que en este contexto no parece claro, no parece posible que la Unión Europea se vaya a involucrar en el conflicto. Por ejemplo, The Washington Post hablaba eso, ¿no? Por ejemplo, que los líderes europeos habían mantenido las distancias con Cataluña, y citaba tanto las palabras de Juncker como las de Tusk, el presidente del Consejo Europeo, el presidente del Parlamento Europeo, que también todos habían insistido en que era la Unión Europea estaba del lado del Estado de Derecho y de la Constitución española. The Times también incluso subrayaba, el diario británico, que Bruselas había afirmado que ponía su fe en Rajoy para solucionar esto, y que en general no habían sí es verdad que se destaca que Bruselas ha dicho que la violencia nunca puede ser un instrumento, pero había evitado criticar los excesos policiales y había dado un mensaje bastante cercano al gobierno español, que en este sentido no parecía que hubiera una mediación clara o que pudiera ser a corto plazo, al menos de momento. La intervención del rey, porque lo que hemos visto es que algunas portadas, hemos visto la de Liberación, llevaba esa intervención del rey con un mensaje bastante crítico, ¿no? Sí, es verdad, la portada de Liberación es impactante porque, claro, es una imagen del rey, además vestido con un uniforme de gala, boca abajo. Entonces, claro, es verdad que llama mucho la atención. Bien es cierto que no la portada en sí no está únicamente centrada en Cataluña, ¿no? Habla un poco de hecho es un número especial en el que escriben muchos historiadores, entonces tratan de reflexionar sobre si la historia se ha vuelto loca. Y uno de los grandes temas es Cataluña, el otro es, por ejemplo, la matanza en Las Vegas, otro es la crisis nuclear con Corea del Norte, pero la imagen que eligen para ello es el rey boca abajo, ¿no? Porque es verdad que realmente el discurso del rey ha llamado mucho la atención en el extranjero, ha sorprendido, ¿no? Porque se tenía la imagen de Felipe VI pues como un rey bastante prudente, bastante más, digamos, discreto que su padre. Le Monde decía incluso, hasta ahora era un relaciones públicas de lujo, ¿no? Y con sus palabras y su discurso sí da la sensación de que realmente se ha saltado un poquito su habitual neutralidad y bueno, ha hecho un discurso mucho más político de lo que se esperaba. Por ejemplo, el Financial Times decía esto, ¿no? Que había saltado a la primera línea política. Incluso el director del Financial Times, Lionel Barber, en Twitter incluso cuestionaba si esto era realmente lo que necesitaba España, que decía que parecía una intervención como el último lanzamiento de dados, un poco equivocado, pero sobre Cataluña, ¿no? Decía esto sobre The Times, incluso era todavía más duro el diario británico porque hablaban algo así como de diatriba real y decían que la crisis catalana lo que necesitaba ahora mismo era más cabeza fría, mediar con cabeza fría y no un rey partidista. Entonces, más allá de la portada de Liberación, que ya os digo que era muy impactante, quizá me han llamado más la atención estos artículos en los que realmente se cuestionaba un poquito el papel se resaltaba eso, que había reforzado a los antiindependentistas y que era una especie de, bueno, que se había alineado, había defendido un poco las verdades constitucionales, como decía también un historiador en Le Monde, pero por otro lado había provocado muchas críticas en Cataluña y, por lo que os cuento, también bastantes críticas en los medios internacionales. Y, claro, ¿le dan credibilidad a la opción de la independencia? ¿Creen que es posible este recorrido? Bueno, como os decía, en los editoriales todos intentan avisar, intentan lanzar el mensaje a Carles Puigdemont de que realmente no va a ningún lado, es decir, que no la van a reconocer, que es decir, lo que se intenta lanzar es ese mensaje de que si se declara, el problema es que ya la sensación que tienen es que todo puede pasar, ¿no? Y sobre todo porque el gobierno catalán ha lanzado este mensaje que también han recogido, prácticamente lo lanzó desde la propia tarde o noche del 1 de octubre. Entonces sí es verdad que hasta ahora no lo veían como, y los mercados, de hecho, todos los medios internacionales decían que los mercados daban por eso que al final iba a haber un acuerdo para solucionar el asunto, pero ahora ya no lo tienen muy claro, ¿no? Digamos que intentan avisar de que sí lo consideran una irresponsabilidad y que no tendría mucho recorrido porque
ningún Estado, ningún Estado de la Unión Europea ni Estados Unidos iban a reconocer una independencia basada en este referéndum y en las condiciones actuales, ¿no? Pero es verdad que hay artículos que indican que esto está sobrepasando a todo el mundo, ¿no? Para que os hagáis una idea, me han dado, por ejemplo, Juan Rodríguez Vita un artículo en Italia que hablaba de que en Italia hay algunos medios que hablan de Rajoy como el peligroso idiota que sirve a la oligarquía. Y en otros sitios están un poco dando la sensación de que esta crisis se está saliendo de lo que era totalmente previsible, entonces ya nadie sabe muy bien lo que puede pasar, así que están un poco a la expectativa, ¿no? Un poco sorprendidos y asombrados de que esto sea así, pero vamos, también os quería comentar que Carlos Ripollés, que siempre os decimos que nos mandéis artículos, que me mandó uno de cómo había cubierto un periódico en Mozambique el 1 de octubre, para que veáis que realmente ha llegado a todas partes. Sí, la dimensión global es alucinante, es una pasada. Pues Pilar de la Peña, Pilar, muchísimas gracias, y por estos días que nos has estado enviando todas las lecturas y manteniéndonos al día un poco de cómo lo iban recogiendo los medios de comunicación internacionales. Muchísimas gracias. No hemos dado abasto, pero aquí estamos. Venga, hasta luego. Radiocable.com. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pues se acercan, decía alguien por los mensajes de WhatsApp, dice, la DUI es oscura y alberga horrores. Se acercan tiempos inquietantes. No me atrevo a calificarlos de otra manera porque en realidad no sabemos con certidumbre, no sabemos con certeza qué es lo que puede ocurrir, pero obviamente lo observamos con una gran preocupación y sabemos que hay mucha gente fuera que lo está viviendo con inquietud, especialmente gente que tiene amigos y personas a las que quiere viviendo allí en Barcelona, en Cataluña, y desde fuera además se observa con mucha preocupación todo esto que está ocurriendo. Me sorprende además la distancia que se ve desde el resto del país, ¿no? Porque nosotros que hemos estado allí estos días, de pronto dejar atrás a un montón de gente que no sabe con mucha certeza dónde conduce todo esto ni qué consecuencias puede tener, pero sí que nos gustaba. Está volando estos días por internet el discurso de Leonard Cohen. Sabéis que cuando recibió en el año 2011, recibió el Premio Príncipe de Asturias, hizo un discurso maravilloso, hablando de España, de este país, en el que, y recordando cuáles habían sido sus inicios. Y ahora está volando por las redes sociales, pero con una velocidad que no podéis imaginar, por las redes sociales, por WhatsApp, y lo he traído. Como hoy es viernes, no hemos hablado de películas. Estamos reorganizándonos porque además la salida de Emilio esta semana, que le echamos ya mucho de menos y solo han pasado 2 días, pero también es verdad que también María necesitaba un poquito de descanso, parecía de justicia que hoy pudiéramos descansar todos un poco y yo me tengo que ir para la tele, así que este programa también tiene unas connotaciones un poco especiales, pero luego ya volveremos a la normalidad, todo irá volviendo poquito a poco a la normalidad y volveremos a nuestros viernes culturales, viernes de Videoforum, etcétera, etcétera, a ver si conseguimos reordenarlo todo. Pero para terminar hoy sí que me gustaría leeros las palabras de Leonard Cohen en aquel discurso que pronunció cuando recibió el Premio Príncipe de Asturias. Porque, como digo, están teniendo mucha repercusión estos días, y además son muy bonitas, están muy bien. Y decía, un día a principios de los años 60 estaba de visita en casa de mi madre en Montreal. Su casa estaba junto a un parque y en el parque hay una pista de tenis. Allí va mucha gente a ver a los jóvenes tenistas. Y fui a ese parque que conocía desde que era pequeño. Y había un joven tocando la guitarra. Tocaba una guitarra flamenca. Y estaba rodeado de 2 o 3 chicas y chicos que le escuchaban. Me encantó lo que tocaba. Había algo en su manera de tocar que me cautivó. Yo quería tocar así y sabía que nunca sería capaz.
Así que me senté allí un rato con los que le escuchaban por unos momentos, y cuando se hizo un silencio, le pregunté si me daría clases de guitarra. Era un joven de España. Y solo podíamos entendernos en un francés precario, porque él no hablaba inglés. Y accedió a darme clases. Le dije dónde estaba la casa de mi madre, que se veía desde la pista de tenis. Acordamos el horario, el precio de las clases. Y fui a casa de mi madre al día siguiente. Y me dijo: déjame escuchar algo de lo que tocas. Yo intenté tocar algo y me dijo: no sabes tocar nada, ¿no? Y le dije: no, la verdad es que no sé tocar. Dice: primero afinamos la guitarra. Y le dijo: no es una mala guitarra. No era como la Conde, pero no era una mala guitarra. Afinó y entonces me la dio y me dijo: toca ahora. Me dijo: déjame enseñarte algunos acordes. Cogió la guitarra y produjo un sonido que yo nunca había escuchado. Tocó una secuencia de acordes con trémolo y me dijo: hazlo tú ahora. Está fuera de la cuestión, que no puedo hacerlo. Me dijo: déjame poner los dedos en los trastes, colocártelos. Y puso mis dedos en la guitarra y me dijo: ahora toca. Fue un desastre. Y dijo: vuelvo mañana. Volvió al día siguiente, me puso las manos en la guitarra, la colocó en mi regazo, bien colocada, apropiada, y empecé otra vez con esos 6 acordes. Una progresión de 6 acordes, que es en lo que se basan muchas canciones flamencas. Y ese día lo hice un poquito mejor. Al tercer día mejoré un poco. Ya sabía los acordes, aunque todavía no podía coordinar los dedos. Pero ya sabía los acordes. Los había aprendido además muy bien. Al día siguiente, él no vino. No vino. Yo tenía el número de la pensión en Montreal y llamé para ver por qué no había ido a la cita. Y me dijeron que se había quitado la vida, que se había suicidado. Yo no sabía nada de aquel hombre. No sabía de qué parte de España era. No sabía por qué había ido a Montreal. No sabía por qué se quedaba ahí. Y no sabía por qué apareció en esa pista de tenis. Tampoco sabía por qué se quitó la vida. Estaba profundamente entristecido. Pero ahora voy a desvelar algo que nunca había contado en público. Esos 6 acordes, esa pauta de sonido de la guitarra, han sido la base de todas mis canciones, de toda mi música. Y ahora podrán comenzar a entender la dimensión de mi gratitud que tengo con este país. Todo lo que han encontrado de bueno en mi trabajo, en mi obra, viene de este lugar. Todo. Todo lo que ustedes han encontrado de bueno en mis canciones y en mi poesía está inspirado por esta tierra. Y por tanto les agradezco enormemente esta cálida hospitalidad, porque es realmente suya y ustedes me han permitido añadir mi firma al final de cada página. Adiós, cafetera. Hasta el lunes.